Interesantes reflexiones son las que salen cuando no estamos al aire, me parece. Recién estábamos escuchando, bueno, la postura de un ingeniero militar de España, pensando y analizando un poco la situación que está sucediendo hoy en día en Oriente Medio y cómo se puede parar, ¿no? Y él planteaba la postura de esto de que en el G20 se está terminando de cerrar una cooperación militar internacional y armar una fuerza común militar para invadir zonas ocupadas por células terroristas. Que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Vamos a ir al próximo audio. En Turquía ha comenzado la cumbre del G20. Esta edición se ve designada por la reciente tragedia parisina, lo que se ha reflejado en la agenda de la reunión. Según destacó el secretario de prensa de la presidencia rusa, este año, por primera vez, la nación anfitriona incluyó el tema político en el orden del día. Más detalles los tiene Jelena Milincic. Los líderes mundiales han llegado a la cumbre de G20 que este año tiene lugar en Turquía. Hay que decir que hablamos de la reunión anual de los líderes de las 20 economías más poderosas del mundo, pero en este caso es la primera vez que el anfitrión ha decidido poner en la agenda los temas políticos y eso hace que este foro económico se convierte en una reunión muy política. Ahora algo que también se ha convertido en una tradición, eso es que los líderes de los países BRICS se reúnen antes de la cumbre de G20 para hablar, para concretar sus posturas sobre los asuntos más importantes. Este ha sido el caso de esta primera jornada de G20. Después hemos escuchado varias declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. En primer lugar, en cuanto a la economía, el presidente ruso ha declarado que el Banco del Desarrollo de los países BRICS ayudará a reforzar el mercado financiero global. También sobre la lucha contra el terrorismo, Vladimir Putin ha declarado que los líderes de los países BRICS han acordado luchar juntos contra este problema, pero siguiendo las normas y la Constitución de la ONU. Entendemos claramente que combatir el terrorismo y ayudar a millones de personas desplazadas solo es posible si unimos las fuerzas de toda la comunidad internacional. Acerca de la amenaza del terrorismo, todos hemos visto la tragedia que ha sucedido hace poco en París. Nos compadecemos por las víctimas, pero siempre insistimos en unir fuerzas para luchar eficazmente contra este desafío. Unas palabras que ha apoyado el canciller ruso Sergei Lavrov, que también ha añadido que los países BRICS esperan que se respeten las nuevas conclusiones para un nuevo arreglo de la situación siria y un nuevo proceso político. Vamos a escuchar cómo se ha expresado el canciller ruso en cuanto a los últimos trágicos hechos de París. En la declaración no hay párrafos relacionados con la política internacional. Sin embargo, durante el debate, todos los países han estado de acuerdo en que los recientes hechos, incluso los atentados en París, hacen absolutamente imprescindible para todos dejar de lado los pretextos y excusas y cualquier condición previa y concentrarse en crear un frente antiterrorista verdaderamente universal. Estamos escuchando de fondo las últimas declaraciones en el día de la fecha, lo que le comentábamos al inicio del programa, y durante el programa se está transcurriendo la cumbre del G20 en un país muy particular que es Turquía. Turquía personalmente considero que es un país muy particular porque hay una fusión de crisol de razas, en verdad es la puerta de acceso comercial y económica entre lo que es el mundo de Oriente y Occidente. Claudio, ¿podés comentar un poquito más sobre Turquía? Turquía es un país que, como sabemos todos, está dentro del origen de un montón de distintas civilizaciones, distintas creencias y demás. Mantiene en armonía lo que es el pueblo musulmán con el pueblo cristiano, con el pueblo judío, o sea, Turquía está dividida en una región muy occidentalizada y por otro lado tiene una cultura y una filosofía también muy oriental basada en el musulmán, ¿no? Digo, qué importante, ¿no? El lugar geográfico donde se acaba de reunir el G20, ¿no? O sea, el mundo, los países más poderosos del mundo están reunidos justo, como dijo Claudio al inicio del programa, en la bisagra entre Oriente y Occidente. ¿Se estarán tirando las cartas? Digo, hasta la cumbre del G20 se puede tener guionada, porque si escuchamos la última parte del audio, Vladimir Putin ya se unió con todo el BRIC y dijo que iban a armar una fuerza común militar para intervenir, lo que habíamos dicho nosotros, ¿no? En los lugares donde haya terroristas, siguiendo
las doctrinas y las leyes de la ONU. O sea, como que ya están dando por sentado cómo se está preestableciendo todo. Va a manejar globalmente todo. Falta el cambio de la moneda, ¿no? Que diga, bueno, ya está, la Reserva Federal no es más el dólar. ¿Qué acto fallido? Iba a decir la Reserva Federal de Estados Unidos no es más su moneda principal el dólar, sino pasa a ser otra cosa, que puede ser el yuan, el chino. Es como que se están armando, se está terminando de tejer todo. Que el yuan ya tiene el 30% de lo que es la... Exactamente. Digo, sigo haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Habrá gente o generaciones de personas que puedan escribir el guión de esta película? Creo que nos queda un audio más o estamos. Vamos con el último audio. En el lugar del desierto del Sinaí donde se estrelló el avión ruso todavía se pueden ver las pertenencias de los viajeros que perdieron la vida. Investigadores internacionales trataban de determinar este domingo las causas del accidente que no dejó supervivientes. Las autoridades ampliaron el perímetro de búsqueda de las víctimas en la zona montañosa donde cayó el Airbus de la compañía rusa Metrojet. Para los expertos, el hecho de que hubiera restos del fuselaje y cuerpos en un radio de 8 kilómetros indica a priori que el A321 no golpeó el suelo en una sola pieza, sino que se habría desmontado o estallado en el aire. Tanto Moscú como el Cairo ponen en duda la reivindicación de la rama egipcia del grupo Estado Islámico, que el sábado aseguró que lo habían derribado en represalia por los bombardeos rusos en Siria. Creen que no disponen de los medios necesarios para ello. Los rusos cumplían este domingo una jornada de duelo nacional. En el aeropuerto de San Petersburgo, donde debía aterrizar el avión, rendían homenaje a los 224 fallecidos de entre 10 meses y 77 años. Las banderas de los edificios... Estamos escuchando de fondo una noticia que es con anterioridad a los últimos atentados que ocurrieron el día viernes en París, ¿no? 2 semanas antes se había caído un avión de línea, o sea, un avión civil y comercial, murieron más de 200 personas y, como dice el informe, aparentemente el avión se separó en dos antes de caer o aterrizar en la tierra, o sea que algo hizo que el avión se parta en dos. Casualmente fue 2 semanas antes del atentado de Francia, cuando en su momento, porque todo esto hay que ir un poquito para atrás para darse cuenta de algunas pequeñas cosas. Vladimir Putin y Obama se habían reunido 1 mes y medio atrás. ¿Te acordás? Y Vladimir Putin había hecho la conferencia más grande que pudo haber hecho un estadista hasta el momento. Exactamente, que le dijo directamente a Obama que diga quiénes son sus agentes de la CIA que están instalados en Siria. ¿Y en qué lugares están estratégicos para no causarle ningún daño? O sea, ¿será un acuerdo todo esto? Porque ahora es como que se van a terminar aliando Rusia y Estados Unidos, ¿no? Ante un enemigo común. Ahora digo, las dos potencias mundiales se tienen que alinear ante un enemigo común que en verdad son terroristas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que estábamos hablando, los distintos grupos del Triple Indente, que era uno de los grupos de la Primera Guerra Mundial, donde Rusia también estaba, Estados Unidos colaboró con Rusia. Pero ahora supuestamente todos se van a unir. Sí, no, partimos de la premisa por la paz, ¿no? Partimos por la premisa de que eso, lo que pasó cuando se finalizó la Primera Guerra Mundial fue caótico. Pero cuando se finaliza la Segunda Guerra Mundial, ya está, es la crónica de una muerte anunciada, porque más allá de que si esté bien o esté mal lo que hizo el nazismo, sabemos fehacientemente que hay un montón de tecnología, de que hay un montón de cosas que nosotros los seres comunes no estamos teniendo la posibilidad de acceder y que realmente cambiarían la situación de la vida de la humanidad. Llámese a esto energía libre o energía magnética o un montón de cosas. De hecho, la medicina tradicional, o sea, la medicina que es Bayer, y preguntá quiénes son los dueños de Bayer, y después andá a las colectividades y preguntá quiénes son los dueños de Bayer también, y quiénes fueron los que financiaron al socialnacionalismo, quiénes fueron los que financiaron. Pero sacando toda esa locura, la medicina tradicional no existiría si no hubiese sido por esta gente que hizo las cosas que hizo. Cuando termina la Segunda Guerra se crean las Naciones Unidas. Alguien ganó la guerra. Sí, y alguien la perdió. No sé quién ganó la guerra, pero capaz que fueron los mismos guionistas. Entonces lo que está pasando ahora para mí va a ser mucho más complejo que lo que pasó finalizada la Segunda Guerra. Ya los recursos no son los mismos, supuestamente no es por eso la guerra. Cada vez que va a haber un recuento de itinerario va a surgir una guerra nueva.
es muy, muy extraño. Pero bueno, me parece que cada uno saque sus conclusiones. Lo que está pasando es realmente muy negativo. Nuestro más sincero pésame a las víctimas de Francia, a todos los familiares, el primer atentado, a todos los atentados que tuvo, pero a todos los atentados particularmente de este año que tuvieron en territorio francés. Nuestro más sincero pésame. Y llamamos a la reflexión interna de cada uno, ¿no? O sea, controlemos un poco los gerentes de turno que tenemos en el gobierno, porque pueden hacer cualquier locura, ¿viste? Y los platos siempre la terminamos pagando nosotros. Sí. Que fue lo que pasó. Bueno, hay muchas versiones de la AMIA y de la Embajada de Israel, de las situaciones de por qué fueron esos dos atentados, ¿no? Pero hay uno de los atentados que dicen que un presidente argentino mandó buques de guerra y que bueno, que obviamente alguien se las hizo pagar. Y otra gente dice que fue el Mossad con la CIA y con parte de las fuerzas internas nacionales, porque siempre necesitas el brazo interno para ejecutar lo que sea. Pero bueno, tenemos que estar más atentos a nuestros gobernantes también. Y a nivel mundial lo mismo. Desde el núcleo mismo, o sea, no dejarse llevar por estos atentados a la locura. Porque... Sí, hay que llamar a la reflexión interna de cada uno y entender, ser conscientes de que somos primero ante que todo una raza. Y que tenemos que tratar de vivir mínimamente en armonía. Y si el otro es musulmán. Y si vos sos católico, sos católico. Encima es una guerra de religiones. No aprendimos nada. No aprendimos ni las cruzadas, no aprendimos una mierda. Pero digo, o sea, tratar de no engancharse en eso. Y entender que hoy fue Francia y mañana puede ser España, Argentina, Italia, Uruguay, un montón de lugares. Pero que hace más de 60, 70 años hay países que no tienen esa opción y viven constantemente día a día bombardeados y muertos todos los días. Y retroalimentado con la misma economía, que es vender las armas para que vos las consumas, me compres más elementos más sofisticados y demás. Las armas? Ponele, ¿de dónde sacas las armas? Ponele que la plata la sacás vos de tu organización porque tenés los pozos petroleros y se la vendés a alguien. Ponele que eso es lo haces. Sí, de alguna manera. ¿Pero quién le compró las armas? Porque ellos no las pueden fabricar, por más que tengan los recursos minerales. Bueno, las armas son de origen ruso y de Estados Unidos. Bueno, ahí se compran las armas. Tenemos que irnos tenemos que dedicarle la otra parte del programa a lo que nos queda a la parte nacional. Me parece que es algo que más que interesante. Vamos un poquito a poner un tema de fondo mientras nos acomodamos y reorganizamos este bloque y ya volvemos,